la noche sea más corta, no lo sé. 11:05 de la mañana. Recuerden que hace mucho calor, hay una alerta amarilla por el calor, 27 grados 8 la temperatura en este momento, 28 grados la sensación térmica. Tenemos un WhatsApp para que te comuniques con nosotros. 11-3-870-7485. 11-3-870-7485 y queremos que estés conectado en este momento, conectada, justamente porque vamos a tener una comunicación telefónica muy interesante. Vos sabés que en el intestino conviven, no sé, yo estoy leyendo porque no lo sabía que tanto, 100 billones de microorganismos. Intervienen en la digestión, el sistema inmunológico, el metabolismo, incluso en la salud mental. Y acá es donde yo te digo, acá es donde empiezo a prestar atención. Un estudio de la Universidad de Cambridge examina el impacto que los químicos cotidianos tienen sobre estas bacterias. Estas bacterias no son pasajeras ni indiferentes, regulan la digestión, entrenan el sistema inmunológico y participan del metabolismo e incluso influyen en nuestra salud mental y reproductiva. Así que atenti con lo que estamos manipulando que puede entrar sin darnos cuenta. Vamos a hablar con Indra, yo supongo que el apellido, si me corregirá si lo digo mal, Indra Rux, forma parte de la unidad de toxicología de la Universidad de Cambridge. Buenos días, Indra, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad para compartir con ustedes nuestro trabajo reciente. Por favor. Gracias también por la introducción y el contexto. Nosotros en toxicología estamos particularmente interesados en ver qué químicos pueden afectar nuestro microbioma. Como dijiste, son las bacterias de nuestros intestinos porque son tan importantes para nuestra salud. Claro. En particular, en este trabajo reciente evaluamos más de 1000 químicos contaminantes que tal vez entran a nuestro cuerpo a través de la comida o el agua y observamos varios casos donde pesticidas o contaminantes de origen industrial tenían actividad antibiótica contra bacterias y esto fue un poco inesperado. Así que ese fue en parte nuestro descubrimiento. Y así es como entran, o sea, por ejemplo, por las vías respiratorias no. Si yo, por ejemplo, no sé, limpio con mucha lavandina, por ejemplo, no sé. Sí, bueno, en particular, el tipo de químicos en los cuales queríamos aprender más son lo que se llaman como pequeñas sustancias bioactivas. Muchos de esos los conocemos, por ejemplo, casos de ejemplos interesantes que encontramos fueron muchos pesticidas que tienen de uso agrícola, por ejemplo, pero también muchos compuestos industriales, por ejemplo, compuestos antillama, que pueden estar en nuestras telas. Bueno, nuestro trabajo es más a nivel laboratorio. Primero empezar a mapear qué tipo de interacciones hay, porque muchos de estos compuestos no esperábamos para nada que tengan actividad contra bacterias del microbioma. Así que eso es lo primero que quiero decir. Sí, Esto claro. fue un descubrimiento de laboratorio, pero lo que le da el impacto a nuestro trabajo es decir, vimos que ciertos de estos compuestos podrían tener este efecto antibiótico y un poco llamamos a que en el futuro este tipo de compuestos se estudie más en personas, porque un poco hay muy poca información sobre el nivel de estos compuestos químicos en la población. Y en general, el microbioma nunca ha sido analizado como sitio de toxicología. Entonces, para que un compuesto sea regulado, uno trata de saber que es seguro para humanos y actualmente, como la importancia del microbioma en salud es algo tan nuevo, todavía no lo tenemos como un estándar en toxicología. Así que un poco nuestro mensaje en cara al futuro es que deberíamos aprender más qué tipo de compuestos podrían afectar el microbioma y empezar a incorporar esto como una parte también de regulación más en cómo tratar de mantener los químicos saludables en el futuro. Hola, Indra, Mariana Gilaborde, ¿cómo te va? Escuchándote, ¿no? Con respecto a esto de este microbioma y todas las bacterias que son saludables para nosotros, al matarlas, digamos, o al ponerles estos químicos, ¿qué nos hace? ¿Más inmune? ¿Qué nos provoca a nosotros en el cuerpo? Bueno, como dije, esto fue una observación de laboratorio, así que vamos a ver con el tiempo y otros científicos nos van a ayudar a totalmente terminar de entender el efecto en algún sistema tan complejo como una persona. Pero lo que sí te puedo hablar es cómo la composición de nuestro microbioma está tan ligada a nuestra salud, y es que quienes viven, qué tipo de bacterias tienen el microbioma, cambia a través de nuestra vida, y una de las cosas que ha sido muy sorprendente es que principalmente cambian en base a factores externos, por ejemplo, qué comemos, pero también qué químicos estamos expuestos, por ejemplo, medicaciones, y ahora nosotros sumamos esta capa de decir, tal vez hay químicos que estamos expuestos, que es muy difícil controlar, como pueden ser contaminantes, que también pueden estar afectando esta composición. Así que entre
en casos donde el microbioma entra en un estado de desbalance, eso puede ser por problemas en, por ejemplo, nuestro sistema inmune o cómo nos afecta nuestra... Hola. Ay, Hola. se nos Ahí fue. se nos fue. Se nos Está cortó. porque, no sé. Sí, Ahí se cortó. ahí es- Bueno, ahí, fue. a ver si retomamos la comunicación. Hola. Ahí la van a... Bueno, Bueno, ahí la van. el microbioma, digamos, con lo que nos estaba hablando, son todas esas bacterias, Ujú, virus y hongos que están y que nos favorecen, ¿no? Que claro. están y que viven Ahí allí en está. nuestro Sí, intestino. tal cual. Hola, Indra. Genial. Sí. ¿Nos estabas diciendo? Buenísimo. Sí, ustedes estaban preguntando entonces cómo esto se traduciría Sí. a impacto en la gente. Bueno, Sí. en parte esto es parte de es una pieza de rompecabezas, de un rompecabezas más grande, y es qué cosas modifican nuestro microbioma humano. Y un poco nuestro trabajo en ese sentido también interactúa con otro tipo de conocimientos que sabemos que, por ejemplo, tanto nuestra alimentación como, por ejemplo, nuestras medicaciones, y nosotros ahora sumamos también nuestro tal vez contaminantes que pueden haber en nuestra comida y en el agua, pueden estar modificando qué bacterias crecen o no. Por darte un ejemplo más concreto, una de las cosas que nosotros también observamos en este trabajo fue casos, por ejemplo, donde bacterias que tenían este efecto antibiótico, en un caso lo observamos, por ejemplo, un compuesto antiparasítico o un compuesto antillama, la forma en que estas bacterias trataban de generar resistencia, como sobrevivir esta opresión, generó un caso de resistencia antibiótico colateral. Entonces, por ejemplo, esa es otra razón por la cual esto es algo que importa, porque si estamos poniendo como todas estas presiones en nuestro intestino, tal vez hayan otras consecuencias de salud, como cambios en la resistencia a antibióticos. Ah, Esto es parte de algo más general que tratamos de aprender qué hace el microbioma saludable. Indra, todo esto empezó, esta investigación, no sé cuánto hace que lo están haciendo ustedes, pero también, bueno, nosotros, legos totales de este tema, empezamos como a entender esto de que tenemos el segundo cerebro que es el intestino, que también tiene neuronas y un montón de cosas que desconocíamos. Entonces me parece que esta investigación quizás empiezan cuando se descubre esto, digamos, dentro de nuestro cuerpo. Está buenísimo como preguntas cuál fue el origen de la pregunta científica, y en parte este laboratorio donde ahora estoy acá en Cambridge hace tiempo que viene estudiando el efecto de químicos en el microbioma. Inicialmente, hace ya como unos 7 años, se descubrió que muchas medicaciones que no eran antibióticas podían también tener efectos en el microbioma, y eso nos inspiró la pregunta de qué otros químicos podrían estar afectando al microbioma. Y en parte, este proyecto arrancó en el medio de la pandemia, y calculo que muchos de ustedes, o tal vez el mundo, observó también como en ese momento donde tal vez paró un poco la actividad y bajaron un poco los niveles de contaminación, hubieron ya cambios muy presentes en muchos ecosistemas. Eso un poco nos pensó también, bueno, ¿qué está pasando en este ecosistema que es nuestro intestino, que también está en contacto con muchísimos químicos distintos? Y después de leer mucho de qué sabemos, qué información hay, nos dimos cuenta que había un hueco, y era que no sabíamos muy bien cómo estos contaminantes podían afectar al microbioma. Y como digo, nuestro trabajo es un primer paso, y esperamos que en el futuro hayan más trabajos que traten de monitorear contaminación en pacientes y linkearlo con muestras de microbioma y tratar de seguir aprendiendo qué reglas afectan o no afectan al microbioma. Perfecto. Y la última, para no molestarte más. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros? No, porque es un hallazgo muy, muy reciente, y además que está bueno, ustedes están en desarrollo, digamos, ver qué es lo que está alterándolo, ¿no? O las bacterias. Perfecto. Agradezco mucho la pregunta. Creo que nosotros decíamos como consejos a las personas, una de las cosas que mencionábamos, ciertas prácticas que todos estamos familiarizados, como lavar nuestras frutas y verduras, por ejemplo, puede facilitar, tal vez reducir niveles, pero también tal vez pensando más a futuro, creo que es una idea y por eso agradezco la oportunidad de venir acá a compartirlos, es pensar que en un futuro lo importante que es tratar de, por ejemplo, tener información sobre niveles de contaminación en la población, porque ese tipo de cosas nos ayudan mucho a los científicos a saber contextualizar estas cosas en casos reales, y tal vez esa es mi reflexión, de que viendo en la literatura sabemos que esto es particularmente importante en gente que tiene como trabajos o vive en ciertos lugares donde puede haber más exposición. Entonces pensaba, yo no te puedo comentar sobre si hay proyectos actuales en Argentina de traquear esto, pero por ejemplo te puedo dar el ejemplo en Holanda, donde el año pasado hubo un gran estudio que se llevó en
tratar de medir en muestras de sangre de la población cuáles son los niveles actuales de contaminantes. Y a partir de eso uno puede aprender y hacia un futuro donde queremos tener una población más sana y poder contextualizar el impacto de los contaminantes, este tipo de información sería muy valiosa en el futuro. Así que Perfecto. por ahora eso, la idea de que el microbioma y los químicos importa, y en un futuro esperaremos que sea parte de los análisis de toxicología de rutina. Quien habla es Indra Rux, forma parte de la unidad de toxicología de la Universidad de Cambridge. Lo que sucedió fue muy interesante. La producción encontró primero la nota y después se dio cuenta que quien formaba parte del grupo de toxicólogos y de gente que está, de científicos, era una argentina. Y indagando un poco, yo estuve viendo llegué hasta tu orgulloso padre mendocino que cuenta la historia que empezaste en una escuela rural, ¿no? Tu primaria. Exactamente. Bueno, yo creo que en parte, mi formación es ser biotecnóloga de grado, soy mendocina, Sí. pero estudié en Quilmes, en Buenos Aires. Sí. Creo que Mendoza tiene gran parte ¿En dónde estudiaste? En la Universidad de Quilmes, en Buenos Aires, Ajá. estudié biotecnología, y Sí. en Mendoza, mi primera escuela fue una escuela rural, Sí. donde todos mis compañeros también tenían padres que trabajaban en el sector agrícola, muchos cosechando y demás, así que para mí es muy importante también hoy pensando en esto, ¿no? La toxicología también como para proteger especialmente personas que están todo el tiempo en contacto con químicos que seguimos usando, como los pesticidas, que son importantes para la productividad, pero es importante también mantener la salud. Entonces, creo que hay muchos temas de ahí que me hacen pensar la relevancia, por eso agradezco mucho la oportunidad de volver a contactar a Argentina, porque siempre está en mi inspiración. Qué bueno. ¿Y hace cuánto que estás ahora te queremos chusmear todo? ¿Hace cuánto que estás Ay. en Cambridge? Bueno, en Cambridge hace 3 años que estoy, Ajá. pero en el medio viví 5 años en Australia, donde hice mi doctorado. Así que saltando por distintos lugares del mundo, pero sí, hermoso siempre mensaje. muy orgullosa. Muy bien, nosotros muy orgullosos de vos y además muy, muy lindo el mensaje que deja tu papá, ¿no? Que como vos, que empezaste en una escuela rural muy humilde, cualquier joven y un día le dijiste, papá, me quiero dedicar a la ciencia, quiero estudiar ciencia, le dijiste, según lo que refiere él. Nada, todo es posible y ese es el mensaje que deja tu papá y vos sos el claro ejemplo, ¿no? De que se puede venir de cualquier lugar, pero si con ganas de estudiar y con escuelas y universidades que lo avalen y que te den el Tal lugar, cual. se puede llegar a cualquier lado. Absolutamente. Yo siempre soy muy orgullosa de mi educación en la universidad pública, y llegar acá y tener el privilegio de estar en estos lugares donde hacemos ciencia con este nivel de impacto también me da mucho orgullo todo en mi camino, porque yo no lo veo como un mérito individual, sino que a través de la escuela, mis maestros, en mi secundaria fue una escuela también con mucha como misión ecológica, entonces eso también me ayudó a como orientar mi tipo de curiosidad, y bueno, también mi formación, que siempre me siento muy orgullosa de la Universidad de Quilmes, y bueno, oportunidades que se han abierto, así que siempre orgullosa, Ahí está. agradecida de cada persona en el camino. Sí, Y tal cual. nosotros muy orgullosos de vos, así como tu padre cada vez que habla de vos. Indra Rux forma parte, esta mendocina de la unidad de toxicología de la Universidad de Cambridge. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande, Saludos. que tengas un gran día, una tarde en realidad vos ya. 11:18, ya volvemos.